Historia de terror de una seguidora. Quiero contarte una serie de historias que me han pasado a mí y a mi prima. La primera nos la contaron nuestros padres. Yo y mi prima prácticamente nos criamos juntas ya que somos de la misma edad. Y mi madre con su padre se criaron casi como hermanos. Un día estábamos en la casa de una de mis tías, en Viña del Mar. Nuestros padres nos dijeron que nosotras estábamos jugando en el segundo piso, en donde no había mucha luz. Al ser pequeñas nos estaban cuidando nuestros hermanos, cuando de repente ellos bajan la escalera rápidamente y gritando. Cuando llegan con mi madre les cuentan que nosotras miramos fijamente al pasillo oscuro y preguntamos quién era el señor oscuro y alto con sombrero. Mi madre, preocupada por nosotras, sube corriendo la escalera y se paraliza al ver de reojo a un señor alto, oscuro y con sombrero. Reaccionó rápidamente y nos fue a ver. No nos pasó nada, pero sí dormimos todos juntos esa noche. Desde entonces mi prima por mucho tiempo soñó con una casa vieja y abandonada, además de soñar que una persona la perseguía. Lo segundo que nos pasó lo recuerdo perfectamente. Nos estábamos arreglando para ir a un zoológico, y yo fui a mi antigua habitación, ya que el día anterior me cambié de habitación, a la de una de mis hermanos, ya que él se había ido de la casa. Cuando abrí el cajón de mi ropa, para elegir qué me ponía, oigo a mi prima gritar. Fui rápidamente donde ella y la veo paralizado viendo a mi muñeca de trapo. Le pregunto que qué pasó, y dice que la muñeca se movió de lugar, ya que yo la tenía en una estantería alta junto con otros peluches pequeños, pero cuando la vi estaba en una silla, junto con mi muñeco de unicornio. Ese día, por el miedo, amarramos a la muñeca, la metimos a una mochila, y esa mochila con ayuda de un mueble alto la dejamos arriba de mi closet. Tiempo después yo tenía sueño y estaba haciendo mi cama. Era de noche, pero aún así tenía calor, así que fui al baño a atarme el pelo. Mi gatita me acompañó al baño. Mientras yo me duchaba, ella se limpia bajo un escalón de las escaleras. Yo pensé que quizás tendría hambre o sed, así que caminé hacia las escaleras. Mi gatita no alcanzó ni siquiera el primer escalón y se empezó a caer para el lado. Algo estaba mal porque mi gata en muy pocas ocasiones se caía. Cuando la vi me asusté, ya que era como si la empujaran. Reaccioné y corrí hacia ella. La tomé con miedo y pensé que se pudo haber torcido un pie. La dejé en la escalera de nuevo para comprobar si tenía el pie mal, pero caminó normalmente. La última experiencia que nos pasó a mí y a mi prima. Estábamos en la casa de una de mis tías y fuimos al baño juntas. Vimos al mismo tiempo en el espejo a un niño muy blanco con una polera a rayas naranja. Tenía un aspecto espeluznante. Parecía un niño de la década pasada. Desde entonces siempre dormimos con la luz prendida. Y esa es la razón por la que no tengo espejos. Mi prima tiene un mueble con uno, pero siempre lo tapa con una toalla antes de ir a dormir. Historia de una seguidora que voy a leer en primera persona. Esto pasó hace 3 años. Me mudé recién, en ese entonces todo iba bien. Pero esa casa tenía un ambiente muy pesado, era muy frío, muy oscuro. En el cuarto de mi hermano siempre pasaban cosas extrañas. Le cerraban la puerta, le apagaban la luz y un día él se quedó solo. Él le estaba enviando audios a su novia, y cuando escuchó sus audios, se escuchaba una risa macabra de fondo. Él se asustó y revisó si alguien estaba en la casa, pero estaba completamente solo. Él tenía 22 años, y fue cuando empezó lo peor. Le empezaron a dar parálisis del sueño. Le golpeaban la puerta, lo molestaban mucho, hasta que mi mamá averiguó que en ese cuarto dormía el antiguo dueño, y él tenía su ñatita. Una ñatita es un esqueleto de una cabeza que te hace favores o te ayuda en lo que quieres. Al parecer, esa presencia vivía en mi casa. Pasó alrededor de 1 año. Yo me mudé al cuarto de mi hermana, ya que ella se fue. Yo nunca dormí sola, así que siempre dormía muy asustada. Un día ya estaba para dormir y apagué mi celular. Y miré hacia el colgador de chaquetas y vi como una figura extraña jorobada. Me empezó a faltar el aire y empecé a llorar. Esa figura se hacía más visible. Yo empecé a llamar a mi hermano, pero él estaba durmiendo. Cerré mis ojos y miré hacia el techo, y esta figura estaba colgada, mirándome. Fue cuando grité más fuerte y mis padres junto a mi hermano vinieron. Revisaron y no había nada. Y así pasamos mucho tiempo. La verdad no era fácil vivir así. Mi hermano y yo vivíamos atemorizados, hasta que nos fuimos de esa casa. Ese ser nos desaparecía cosas, las ocultaba. Al parecer no era solo eso, también habían criaturas pequeñas que serían duendes, pero ahora gracias a Dios vivimos en otra casa y ya estamos tranquilos. Esta es una historia que me ha mandado una seguidora de terror sobre su hermana pequeña de 4 años. Y la voy a leer en primera persona. Esto pasó hace ya un tiempo. Yo tenía como 12 años más o menos y mi hermana más pequeña tenía 4 años. En ese entonces ya habían pasado muchas cosas que daban mucho miedo. Como que ella se metía abajo de la mesa con juguetes y en ese momento lo espeluznante es que era con juguetes de niño y ella siendo una niña nunca los había tomado. O que se paraba en la puerta diciéndole a alguien que no pasara porque esta era su casa. Lo más aterrador fue cuando yo estaba haciendo el aseo en la casa y ella estaba muy molesta y llorando porque mi madre le había llamado la atención. Ella se metió muy molesta y en medio de muchísimo llanto a la recámara de mis padres, con la luz apagada.
cosa que ella nunca hacía, porque por muchas cosas antes ella estaba llena de miedo y no le gustaba para nada estar sola. Yo estaba cerca de la habitación cuando de pronto escucho que ella dice: «¿No te dije que ya me calmé?». Yo la había visto en todo momento, por lo cual yo ya sabía que no había nadie con ella ahí dentro. Me quedé callada y asustada por lo que ya le había escuchado decir. Cuando de pronto, muy desesperada, grita: «No te dije que no, porque ya me calmé». Me asusté muchísimo, por lo que dejé así el asunto. Y más tarde le pregunté a quién le había gritado de esa manera, si ella estaba sola en la habitación. A lo que ella me contestó que se lo había dicho a su amiga Camila, porque le quería ir a hacer daño a mi madre, porque la había hecho llorar. Y desde ese momento no fue la única vez que mi hermana habló sobre ella, y en muchas ocasiones se ponía a jugar con alguien, hasta el punto que ella llegaba a recargarse en los muebles y decir que ya no quería jugar así, y estirando las manos deteniendo a alguien. De pronto dejó de hablar de ella. Mi madre le preguntó sobre el tema, ya que desde el momento de la habitación no paraba de hablar y decir que jugaba con ella, así que ella le dijo que se había tenido que ir a su casa con sus padres, pero que luego regresaría. Eso fue lo último que sucedió. Ya tiene 6 años y jamás ha vuelto a jugar con alguien o a hablar del tema. Historia traumática que me ha mandado una seguidora. Bueno, desde que tengo memoria he tenido una especie de rareza que me permitió desde pequeña ver y saber cosas que otros no. Tales como sentir si una persona tiene buenas intenciones o no, escuchar que me hablan al oído, predecir cosas por medio de sueños o pensamientos y ver extraños espectros. A los 6 años predije la separación de mis padres por medio de un sueño. Pude ver cómo un amigo lo vigilaba siempre, un espectro blanco y luminoso, y en mi adolescencia predije el embarazo de la madre de mi ex. Pero voy a contar una de las historias más largas y traumáticas que me han pasado. Cuando tenía 14 años acompañé a una de mis mejores amigas al entierro de un amigo de ella. Estando en la capilla del cementerio velando el cuerpo, sentí una mirada fija y fría hacia mí. Entonces volteé a ver. Al fondo pude ver cómo un hombre de más o menos 2 metros estaba mirándome a lo largo, recostado en una tumba. También recostando su cabeza en la mano, mirándome fijamente. Traté de no pensar que era algo paranormal. Quise pensar que era una rama o un árbol por lo grande que era, pero se veía claramente cómo era un hombre con extremidades muy largas. Al salir del cementerio sentí una vibra muy fría, como si todavía estuviese siendo observada. Al pasar de los días traté de hacer como que no pasó nada, sin saber lo que había traído conmigo ese día. En mi casa siempre me quedaba sola, ya que mi padre junto con mis hermanos se iban para el trabajo de mi papá. Siempre estando sola, lo que hacía era estar en la computadora escuchando música con audífonos. En más de 3 ocasiones escuché como claramente, teniendo los audífonos puestos, alguien me llamaba por mi nombre. Yo siempre era la última en dormirse en la casa. Me quedaba en la sala viendo televisión o usando la computadora. En mi casa las 2 salas conectan, la sala con el sofá y el televisor y otra sala vacía justo a la par. Estando siempre acostada o sentada en el sillón después de que ya todos estaban dormidos, veía al hombre que vi en el cementerio mirándome desde la otra sala. Era tan grande que su cabeza golpeaba el techo de la sala. Era un hombre muy alto con extremidades largas, con un cabello negro y despeinado como L de Death Note. Una piel muy blanca, pero por la oscuridad de su cabello nunca pude ver su cara. Todas las noches sin falta él me observaba, sin decirme ni hacerme nada. Solo estaba de pie viéndome. Su presencia era oscura, fría, muerta, me daba sentimientos de desesperación y quería gritar, pero algo no me dejaba. Como una parálisis del sueño, pero completamente despierta. Siempre duraba ahí por lo menos unos 20 minutos que se sentían como horas. Empecé a tomar medidas para no verlo, intentando primeramente dormirme antes que todos. La primera vez que lo intenté daba vueltas y vueltas en la cama y por un segundo acostada boca arriba abrí los ojos y lo vi pegado al cielo. Viéndome, me quedé traumatizada. Tuve un sentimiento de desespero, sudaba y temblaba pero no podía moverme. Las veces que pude dormirme antes que los demás, lo veía en mis sueños. El sueño se veía como un campo muerto, el césped completamente deshidratado y muerto. Él a lo lejos, al lado de un árbol sin hojas gigante, lo mismo como despierta, solo observándome, hasta que el sueño se acabara. No había un día de la noche que no lo viera, si fuera despierta o dormida en mis sueños, hasta que después de 1 mes o 2 dejó de aparecer. Sigo siendo como soy, escuchando cosas, viendo cosas, pero a él no lo volví a ver. Hasta el día de hoy se me hace sospechoso cómo nunca volvió a aparecer y me dejó en paz. O eso creo yo. Historia paranormal de una seguidora. Hace 7 años cambié de casa y busqué el historial de la casa, ya que siempre hago eso cuando nos mudamos o algo por el estilo. Cuando vi el historial de la casa quedé boquiabierta. La casa se había quemado en 3 ocasiones y una señora había asesinado a su hijo aquí. Le comenté a mis papás sobre eso, pero solo me ignoraron y me dijeron que eran estupideces. A todo esto yo ahí tenía 8 años. Luego de cambiarnos de casa por completo se sintió una energía muy pesada y nació mi hermana menor. Ella desde que nació veía cosas, pero no solo eran amigos imaginarios, era algo más, porque siempre que jugaba con ella me apuntaba a la escalera o me apuntaba a la cama afirmando que ahí había un niño.
Y siempre les decía a mis papás, pero ellos solo me decían, son estupideces, deja de tratar de llamar la atención. Pasaron 2 o 3 años y mi hermana seguía viendo a ese niño, y cuando jugaba con él las cosas se movían y ahí recién mis papás empezaron a tomar precaución. Siguió pasando el tiempo y ahora mi hermana no solo veía al niño, ahora empezaba a ver a un hombre, diciendo que estaba quemado y que me quería hacer daño porque era muy bonita. Yo empecé a ignorar eso por el miedo que sentía, y extrañamente empecé a despertar con rasguños y moretones. También empecé a despertarme en la madrugada porque sentía que alguien estaba en mi habitación y que me tocaba las piernas y abdomen. Pasó el tiempo y nuestra casa, justo en Año Nuevo, a las 12 de ese año, se quemó. Pero solo el segundo piso, y yo con mi hermana y mi abuelita nos fuimos a la casa de una vecina. Y ella nos dijo que la casa se había quemado en varias ocasiones y que en una de esas ocasiones un hombre había fallecido. Y ahí fue cuando sentí escalofríos. Con mis papás, mi abuela y mi hermana nos fuimos a vivir a donde un tío, mientras arreglaba la casa. Cuando terminó de arreglar la casa y llegamos, mi hermana dejó de ver a ese niño. Pero sigo sintiendo que me tocan el abdomen y las piernas en la madrugada y también risas de niños en el segundo piso.